Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos, a nuestros invitados del Gobierno de la Ciudad de México, diputadas, compañeras del Congreso de la Ciudad. Estamos por iniciar esta reunión de trabajo entre diputados, integrantes de la Comisión de Administración Pública Local y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, el doctor José Antonio Peña Merino, quien viene acompañado de la maestra Norma Solano Rodríguez, directora general de Asuntos Jurídicos y Normatividad, y del licenciado Eduardo Clark García Dobarjanes, director general de Gobierno Digital. La Agencia Digital de Innovación Pública expondrá ante nosotros el contenido de la iniciativa del proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, presentada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Y en caso de existir inquietudes por parte de las y los legisladores, estas pueden ser atendidas por los servidores públicos aquí presentes. El formato que propongo es que inicien las intervenciones los servidores públicos invitados, empezando con el doctor José Antonio Peña Merino, después el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México y después la maestra Norma Solano Rodríguez, directora general de Asuntos Jurídicos y Normatividad. La reunión de trabajo se plantea por inquietudes que nos hicieron principalmente diputados del PRI, de la diputada Lourdes González, y que nosotros consideramos, en acuerdo con nuestra coordinadora y comentándolo con las y los diputados, que serían integrantes, por supuesto, de la comisión, que sería importante tener este encuentro, que incluso pospusimos para que pudieran estar presentes el mayor número de diputadas y diputados. Entonces creo que es pertinente este ejercicio, queda como registro, como antecedente de los trabajos que realiza nuestra comisión y se agrega para enriquecer el dictamen que ya se elaboró y se presentó para su análisis de las y los diputados y sus equipos técnicos, para que a la brevedad pueda sesionar la comisión y dictamine lo que corresponda de acuerdo a la deliberación, debate y votación que se dé en esa misma sesión. Entonces, sin más preámbulo y dejando esto como registro ante nuestros medios digitales e institucionales, vamos a dar el uso de la palabra con mucho gusto al doctor José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital e Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, para que quede constancia de los elementos que creo yo se exponen de manera muy puntual por parte de la misma jefa de gobierno en el cuerpo de la iniciativa, pero siempre es importante quizá resaltarlos para efectos del registro que queremos dejar. Es una memoria que queda aquí en el Congreso y que incluso para las y los diputados podrá ser un insumo para defender, argumentar y en su momento votar a favor de esta iniciativa, como es el caso de las bondades que yo veo en la iniciativa de la jefa de gobierno. Por favor, doctor. Bueno, ahí está ya. Bueno, primero agradecer la invitación y por supuesto siempre dispuestos de nuestro lado a explicar, aclarar y detallar lo que consideren necesario, más allá de que no esté aquí quien convocó. Creo que es un ejercicio valioso
que puede también ser de utilidad, por supuesto, para defender la iniciativa en su caso. Y yo lo que pediría, si les parece, un poco para hacer de esta reunión un ejercicio pues, más útil para ustedes y también para nosotros, que pues sí abordemos los puntos de los comentarios que se hacen a la iniciativa, y yo más bien ahí pediría a Eduardo Clark. Eduardo es director general de Gobierno Digital y dentro de su área como responsabilidad está el área de simplificación administrativa, que es quien realmente encabeza este esfuerzo. Entonces son cosas muy puntuales que se han comentado, y yo creo que a reserva de las dudas específicas que a lo mejor tengan ustedes como legisladoras, legislador, vale la pena abordar los puntos que han generado pues mayor, ni siquiera diría controversia, ¿no? Yo diría duda por parte de algunos legisladores. Entonces no sé si claro, les parece. Le damos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor José Antonio Peña Merino. Le damos el uso de la palabra al licenciado Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital. Por favor. Hola, un gusto acompañarlos. Gracias otra vez por permitir este espacio para platicarles un poco de dónde viene esta iniciativa. Y antes de pasar, creo que a los detalles más sustantivos y de fondo de esta iniciativa, sí quisiera tomarme por lo menos un minuto para que ustedes tuvieran el contexto bajo el cual nosotros decidimos hacer esta propuesta de proyecto de modificación a la Ley de Establecimientos Mercantiles. Como ustedes saben, después de prácticamente 3 años de pandemia, los sectores económicos de la ciudad apenas están en un momento en el cual están recuperando. Perdimos básicamente 3 años de crecimiento económico derivado de la pandemia y estamos apenas llegando a los niveles que teníamos en 2019. Por esta razón y por el objetivo de contribuir a la economía de todas las familias de la Ciudad de México, la jefa de gobierno nos instruyó a distintos miembros del gobierno de la ciudad que presentáramos iniciativas no solo de forma de ley, sino también de programas gubernamentales que llevaran la reactivación económica plena de la ciudad y que fomentaran la facilidad para hacer negocios en la ciudad, particularmente para que personas interesadas pudieran de manera legal, cumpliendo todos los requisitos, abrir más fácilmente establecimientos mercantiles en la ciudad y que la carga regulatoria que les lleve este proceso sea cada vez menor y al mismo tiempo salvaguardemos las garantías que tienen que tener estos establecimientos de cumplir la ley. Después de un análisis profundo con sector empresarial, con los mismos sectores del gobierno de la Ciudad de México, como la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Finanzas, en realidad todos los que integramos el gobierno de la Ciudad de México, encontramos un área de oportunidad importante a través de la simplificación de los procesos para apertura de establecimientos mercantiles en la Ciudad de México, particularmente aquellos que se denominan establecimientos mercantiles de impacto vecinal, entre los cuales destaca, no es el único, pero destaca aquellos establecimientos que son restaurantes que tienen la venta predominante de comida, pero pueden vender bebidas alcohólicas. Los establecimientos, como pueden ser fondas que no venden bebidas alcohólicas, se encuentran dentro de otro apartado que se llama establecimientos de bajo impacto, que creemos que ya está suficientemente simplificado ese proceso, en el cual lo que hacen actualmente desde hace más de 10 años es simplemente ingresar a una plataforma digital, llenar sus requisitos, presentarlos y reciben un papel que les da un aviso formal de apertura. Lo que nosotros consideramos es que establecimientos del tipo de impacto vecinal podrían favorecerse de este mecanismo de apertura, un aviso en vez de un permiso, por las siguientes consideraciones. La primera es porque nosotros en el gobierno de la Ciudad de México hemos visto que los establecimientos mercantiles de bajo impacto que operan desde hace más de 10 años han siempre cumplido la normatividad, es decir, aún bajo un esquema de aviso, han subido sus documentos, han cumplido la normatividad, ha agilizado el proceso de apertura y no hemos tenido ningún problema grave con ese tipo de mecanismo. En segundo, porque a diferencia de lo que pasaba hace 10 años, muchos de los requisitos que se piden para abrir un establecimiento mercantil de bajo impacto, de impacto vecinal, podemos ahora corroborarlos sin el cotejo de documentos de manera presencial, de documentos físicos, a través de los sistemas administrativos de base de datos del gobierno de la ciudad. Es decir, hace 10 años o más, cuando se reformó la ley de establecimientos mercantiles, para comprobar que alguien tenía un permiso de uso de suelo vigente, tenían que casi sentir el papel membretado, ver la hoja. Para comprobar que no tenían adeudos de predial, de agua, tenías que llevar casi un documento sellado por la ventanilla de SACMEX. Más de la mitad de los requisitos que hoy
tienen que llevar a cabo los establecimientos de impacto vecinal, los podemos cotejar en línea, lo que nos permite que mediante un trámite de aviso, sin que una persona físicamente revise sus documentos, podemos garantizar su validez y el cumplimiento de las responsabilidades de los establecimientos al cargarlos a la plataforma. Y en segundo lugar, que es algo que también nosotros consideramos un valor esencial de esta administración del Gobierno de la Ciudad de México, es operar bajo un principio de buena fe, que la mayor parte de los establecimientos mercantiles que van a operar en la Ciudad de México van a operar conforme a la ley, como lo hace la gran mayoría de las personas cuando se confía en ellos. Y por eso podemos agilizar el trámite de carga de los documentos, asumiendo, o más bien solo pidiéndole a las personas, como ya ocurre en la ley actual, que suban los documentos con una carta bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, y tal vez es lo más importante y donde yo he sentido hablando, tanto viendo lo que queda en el dictamen como lo que me han comentado personas fuera de este dictamen, tiene que ver con cómo aseguramos nosotros que los restaurantes efectivamente cumplen con la normatividad y, en segundo lugar, que las alcaldías ejercen las atribuciones que tienen constitucionalmente otorgadas para supervisar el ámbito de establecimientos mercantiles. Y aquí las dos consideraciones que tenemos al haber redactado esta propuesta, pero queríamos clarificar porque tal vez se pierden un poco entre líneas, es lo siguiente. En primer lugar, al centralizar hace más de 10 años el reporte de apertura de establecimientos mercantiles, en ningún momento se vulneró las atribuciones de las alcaldías para aprobarlos. Lo único que se hizo fue generar un conducto único mediante el cual los promoventes subieran sus trámites, pero las atribuciones de las alcaldías se mantienen. Las alcaldías revisan los documentos, las alcaldías tienen las atribuciones de prevención, las atribuciones de verificación, independientemente de si el medio es de entrada de los trámites es un sistema digital. Es decir, en ninguna parte de esta iniciativa nosotros consideramos que estamos eliminando atribuciones de las alcaldías para ejercer las responsabilidades que hoy tienen en la Constitución y en leyes secundarias. Y en segundo lugar, y tal vez más importante aclararlo, es que hacer un aviso de apertura para un establecimiento mercantil de impacto vecinal no significa que nosotros como autoridad, particularmente las alcaldías, no tienen la atribución de revisar esos documentos y, en caso de encontrar un problema, alguna duda, alguna irregularidad inclusive, ir a visitar esos establecimientos, pedir la normatividad de manera física y hacer lo que sea conducente en términos de la ley de procedimiento administrativo. Lo único que cambia, y queremos enfatizar esto, es que pone la responsabilidad a las alcaldías de verificar a tiempo estos documentos, de hacer que cuando una persona ingrese sus documentos, recibe un aviso de funcionamiento, la alcaldía revise, verifique, visite en caso de ser necesario y en caso de que alguno de esos documentos ya en un cotejo presencial sea apócrifo, esté vencido, tenga algún problema, pueda hacerlo conducente en términos de las leyes que tienen a su disposición, particularmente las establecimientos mercantiles. Es decir, no estamos generando un momento en el cual los establecimientos mercantiles van a poder operar independientemente de si cumplen o no el uso de suelo, los permisos, lo que sea. No, por el contrario, lo que hacemos es agilizar la emisión del permiso para que los negocios puedan operar de manera más rápida, para que tengan certidumbre jurídica a partir de cuándo pueden operar. Y, en segundo lugar, las autoridades, a la hora que reciban ese aviso de funcionamiento, puedan evaluarlos, revisarlos, visitar y, en caso de que algo se tenga que hacer, tengan todos los mecanismos de la ley para hacerlo. Eso queremos que quede muy claro, porque luego parece que a la hora que algunas personas ven aviso, parecería que ya que una persona lo presenta, tiene todo cumplido y no hay nada que tenga que rendir cuentas posteriormente. Por el contrario, ¿sí? Sí, perdón que te interrumpa, Eduardo, pero creo que esa es la principal preocupación que nos plantearon, que se abre ahí una ventana de tiempo que deja vulnerable a la autoridad de la demarcación territorial, la alcaldía, en caso de que ocurra algún siniestro. Es decir, como hay un periodo en el que la alcaldía puede revisar, pero el establecimiento ya está funcionando, si ocurre un incidente siniestro en este caso, que pueda generar alguna víctima, imagínate el nivel de primero lo grave que pudiera ser y la responsabilidad que tendría la Dirección Jurídica y de Gobierno y la alcaldía, en este caso. Cuando yo escuché ese argumento, pues no era mi preocupación, pero de pronto dije, bueno, tiene cierto sentido. Yo
creo que sería importante que quedara registrado si esa preocupación tiene o no razón de ser. Perdón la interrupción, pero creo que este es el punto que a mí más me llamó la atención de lo que me argumentó la diputada Lourdes González, y bueno, en su ausencia me atrevo a compartir la inquietud, que es la única que en mi caso tendría. Gracias y perdón la interrupción. A reserva de que Eduardo profundice sobre el tema, yo creo que es importante hacer dos anotaciones. Uno, esta modificación es sustantiva en términos del proyecto de simplificación, y todo este proyecto, todo este cuerpo de reformas, realmente es el esfuerzo de simplificación más importante en el país hoy y que ha ocurrido en la ciudad desde su vida democrática. Y es uno de los puntos que evidentemente y con razón genera pues mayor inquietud, ¿no? Lo primero que hay que decir es que justamente es algo tan inocuo como la recepción de documentos para su revisión, es justamente uno de los puntos de mayor queja de corrupción, ¿no? Porque hay una negativa al sello, y este sello en algunas alcaldías, o en algunas alcaldías en algunos momentos, tampoco es que podamos hacer una acusación generalizada, pero sí es una de las cosas que, de los encuentros que presenta mayor queja y frecuencia de actos de corrupción. Esta modificación lo único que implica es que esta recepción de documentos se hace de manera automática. Es decir, no está sujeta a que una persona presencialmente ponga el sello, dado que el promovente pues puede subir de manera digital, y en ese momento nada exime a la autoridad de hacer esa revisión documental. Entonces, en términos, digamos, de subir los documentos y la revisión, realmente yo no creo que haya un cambio sustantivo en términos de que haya una ventana de riesgo en donde pueda haber un incidente, y sea un incidente que ocurra sin que la autoridad responsable tenga oportunidad de hacer la revisión, ¿no? Ahora, creemos, y aquí le pediría a Eduardo que lo aclare, entonces estamos resolviendo un problema existente sin realmente abrir un problema nuevo o adicional, y que además creemos pues da certeza jurídica a los usuarios, ¿no? En un entorno en el que justamente esa certeza pues es parte central de la decisión de o no de encaminar, abrir un negocio, en fin, ¿no? Lo que podemos revisar, y aquí si quieres profundizar, Eduardo, es a lo mejor ser más explícitos en términos, para que nadie se llame a confusión, y siempre es mejor ser, digamos, como lo más claros posibles, en términos de los tiempos en los que entre la apertura o antes de la apertura puede una persona que quiera abrir un establecimiento subir esta documentación, de modo que, para tranquilidad de todos, pues se explicite que las alcaldías, en este caso, tengan el tiempo necesario para hacer la revisión documental, así como la visita que consideren una vez que el establecimiento inicie operaciones, ¿no? Sí, con mucho gusto. Ahí acoto dos cosas una que sí viene incluida en la ley, que queríamos poner y hacer énfasis como una de las salvaguardas principales que tenemos para que no se den abusos de parte de establecimientos de giro vecinal, de impacto vecinal, perdón, en este tipo de aperturas. El primero tiene que ver con el uso de suelo. Dentro de los documentos necesarios para la apertura de un establecimiento de tipo impacto vecinal, el único documento que verdaderamente es irresoluble de no ponerte al corriente, es el uso de suelo. Es decir, abrir un restaurante de impacto vecinal en un lugar que no tenga ese uso de suelo. Eso es algo que es irresoluble. Todo lo demás, si te atrasas, lo puedes resolver, puedes obtener tu visto bueno de operación de las instalaciones un poco tarde, pero lo puedes solventar. Por eso, sí queremos ser muy enfáticos que dentro de las propuestas de modificación y modernización de la plataforma de establecimientos mercantiles, para poder dar el aviso de apertura de un establecimiento de impacto vecinal, algo que se coteja de manera automática vía computadora, vía sistema, sin interacción de funcionarios públicos, es el tipo de uso de suelo del predio donde se quiera la apertura. Es decir, si alguien ingresa a la plataforma y dice yo quiero abrir un establecimiento de impacto vecinal de venta de restaurante con venta de alcohol en este predio, checamos en la base de Sedubi, y si ese uso de suelo no lo permite, no puede abrir el establecimiento. ¿Por qué? Exacto, porque eso es lo que sí generaría un problema.
Eso es lo que sí generaría un problema, ¿no? Si establecimientos empiezan a brincar por aquí y por allá en lugares que no tienen uso de suelo, luego cómo desmontas el establecimiento un año después. Si les falta tal vez una cosa menor, la pueden solventar en una verificación administrativa. Eso es lo primero que queremos que quede. Y lo segundo, que hablando aquí con Pepe y con Norma, pensamos que puede ser también algo que le puede dar tranquilidad a los diputados de la comisión en este proceso de dictaminación, es poner dentro de la redacción del procedimiento para el aviso de impacto vecinal un apartado que nos permita que el restaurante o el negocio del tipo impacto vecinal tenga que presentar su solicitud de aviso de apertura previo a la operación formal del establecimiento. Es decir, si yo voy a abrir el 1 de diciembre, tener que presentar el aviso de apertura a más tardar el 30 de octubre, por poner un espacio. Lo que nos permita que el restaurante tenga todos sus trámites en orden, pero dar un periodo entre el aviso y la operación que le permita a la alcaldía llevar a cabo las actividades de verificación documental o inclusive presencial conducentes previo a la operación formal del establecimiento. Y creemos que eso además puede generar un círculo virtuoso en el cual la alcaldía tiene muy claro que una vez que se presente el aviso, tiene ese término de 30 días para ellos ir a asegurarse que todo esté en orden y el promovente tenga muy claro que tiene ese plazo para que la alcaldía llegue y haga cualquier tipo de verificación si la alcaldía lo desea. Claro. A ver, perdón, como somos pocos, creo Sí. que podría hacerse un diálogo muy enriquecedor. Le damos la palabra a la diputada Elizabeth Mateos. Tiene que ver con lo que están comentando, disculpen la interrupción. Además, yo creo que es importante recordar que la autoridad tampoco tiene el derecho de ir a verificar nada más por verificar. Las verificaciones se hacen cuando hay queja vecinal, de por medio sobre todo, no porque la autoridad tenga que estar verificando a todos. Entonces, en este sentido, o cuando, por ejemplo, en el caso de una construcción, bueno, sí, ahí sí la puede hacer en cualquier momento, pero sobre todo también cuando hay queja vecinal. Entonces, en este sentido, pues tampoco es cierto que todos los establecimientos mercantiles, independientemente del impacto que tengan, son verificados por la autoridad o deban de ser verificados por la autoridad, sobre todo los que tienen menor impacto vecinal. Entonces, a mí no se me hace pues una situación en ese sentido gravosa, sobre todo porque aquí en esto yo me pongo del lado más de los vecinos o de las personas que hablan en los establecimientos mercantiles, más que de la autoridad. Y yo creo que lo que se debe de tratar y de fondo buscar es evitar, combatir la corrupción, porque sigue habiendo corrupción en las alcaldías, en algunas más, en algunas menos, y tiene que ver justamente cuando nosotros facilitamos los trámites de apertura, ¿no? Sin irnos a los excesos de pues no exigir o tampoco caer en el tema de que abusen las personas que hablan en los establecimientos mercantiles, pues nos hablamos de un tema de combatir la corrupción y yo creo que de eso se trata justamente. Y pues obviamente también lo que tú estás comentando, diputada, pues también dar las garantías de seguridad para el establecimiento, las personas que van al establecimiento y obviamente pues la autoridad en este caso. Gracias. Perdón. Muchas gracias, diputada Elizabeth Mateos. Le damos nuevamente la palabra al licenciado Eduardo Clark. Bueno, eso sería, creo que ese es el punto nodal de la discusión de esta iniciativa. No sé si quieran ver algún punto particular adicional a estos, pero creemos, de ver los comentarios y los leímos a detenimiento, que en realidad hay un buen número de cosas que son detalles, la verdad, muy pequeños de forma, tal vez un por aquí, pero en realidad la discusión central se enfocaba en este tema. Creo que un punto adicional, perdón, no presenté a Norma Solano, pero creo que porque la conocen, es la directora general de normatividad tecnológica. Creo que otro punto que me pareció más o menos sustantivo o que puede pues tener presencia una vez que se debata, ya sea en la comisión o en el pleno, tiene que ver con el tema de la distribución de facultades entre el gobierno central y las alcaldías, y hay una lectura en algunos de los artículos a nuestro juicio equivocada, en términos como de una redistribución o como de invadir, ¿no? Algunas funciones que hoy son de alcaldías. No sé si quieran Norma o Eduardo abundar sobre el tema. Sí.
Adelante, la maestra Norma Solano Rodríguez. Licenciada Norma Solano. Gracias. Licenciada, perdón, Norma Solano Rodríguez, directora general de Asuntos Jurídicos y Normatividad. Sí, muchas gracias. Dos puntos. Ya Clara expuso ampliamente y José Merino cuál es la justificación del aviso, pero además también abonar que hoy igual los giros abren, los restaurantes, ¿no? Entonces, es mejor tener el registro de todos los que aperturan mediante un aviso y no que haya establecimientos que aperturan sin que siquiera la autoridad tenga conocimiento. Y por otro lado, la iniciativa no plantea ninguna invasión de atribuciones. Las alcaldías conservan sus atribuciones de verificación, de otorgamiento de los permisos, de recepción de los avisos. Entonces, lo único que se establece, inclusive en términos de la Ley de Ciudadanía Digital y la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, es que existe una coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, con el Gobierno Central, y en particular la Ley de Ciudadanía Digital establece que la agenda en materia de digitalización y simplificación administrativa está a cargo de la Agencia Digital. Y es también la que establece la normativa secundaria bajo la cual se va a llevar esa coordinación en términos de digitalización y simplificación administrativa, pero las atribuciones, desde luego, las conservan las alcaldías, están intactas, no hay ninguna modificación, tendría que pasar por una modificación constitucional, de ley orgánica, y eso no sucede, ¿no? Hoy solamente es una plataforma a través de la cual el proceso se realiza vía digital, básicamente. Eso fue muy contundente. Muy bien, licenciada. Vamos a pedirle, por favor, que intervenga nuestra compañera diputada, Adriana Espinosa de los Monteros, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos acompañe el doctor José Antonio Peña Merino y bueno, también el licenciado Eduardo Clark y la maestra Norma Solano. Pues agradecemos que esté aquí disipándonos estas dudas, muy importante en esta reunión de trabajo. La verdad es que pues esto retroalimenta y además ayuda mucho a que aclare algunas situaciones que podamos nosotros resolver en el momento, por supuesto, de la aprobación, que seguramente va a haber ahí algunas situaciones que puedan brotar y que nosotros pues sin ningún problema podamos ya también manejar a ciencia cierta pues este tema. Nos da mucho gusto pues saber que estos adelantos tecnológicos, ¿no?, ya nos hayan alcanzado y que nos permitan sobre todo algo tan importante como es también ayudarnos a terminar con la corrupción de manera digital, porque hemos desde el 2018 de verdad comenzado una guerra con esto, con la corrupción en todos los sentidos, pero ahora a nivel digital creo que es una cuestión histórica, ¿no? Y en estos temas que son de establecimientos mercantiles, donde se maneja dinero, ¿no?, donde se maneja tan fácilmente, ¿no?, tan de manera hormiga, tan de voy, te visito, voy y te digo que mañana vengo y me das un dinero y mejor no vengo y así mantenemos todo calladito. La verdad es que era muy problemático, es un mundo de establecimientos que hay en todas las alcaldías en esta ciudad y creo que el hecho de que todas tengan un aviso de apertura, que tengamos conocimiento de dónde están ubicadas, que tengamos también esta posibilidad de que no se preste, ¿no?, por ejemplo, que los sellos, ¿no?, pues si me das ahí por abajo algo, pues igual podemos arreglarnos. Este tipo de situaciones se me hace muy importante. Este hecho simplemente creo que es histórico, el poder ayudar a combatir la corrupción de manera digital es otra cosa.
es otra cosa. Entonces, la verdad que yo felicito muchísimo esta iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum. Por supuesto, nosotros apoyaremos sin duda esto porque es un gran avance y bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena de verdad por estar trabajando en esto y creo que esto va a venir a revolucionar todo la simplificación administrativa que tanto se requiere, ayudar a tanta gente que también está emprendiendo sus negocios, ¿no? Ahora en esta nueva normalidad y ahora en esta nueva tipo de forma de trabajo que es la reactivación económica, ¿no? Donde mucha gente se está apoyando de estos pequeños, micro y medianas empresas. Entonces, esto es muy, muy importante. Y bueno, pues aplaudo esta iniciativa y vamos a apoyar con todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Adriana Espinosa de los Monteros García. Y vamos en este momento a darle el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos, quien además es vicepresidenta de la Comisión de Administración Pública Local. Por favor, diputada. Bueno, ya de manera más formal, darles la bienvenida a la mesa de trabajo y agradecerles mucho porque siempre es importante que se pueda tener el acercamiento con las autoridades y sobre todo para tener la claridad de los beneficios que va a tener la ciudadanía con este tipo de reformas que se están planteando. De verdad, para mí es una lástima que pues las diputadas y los diputados, no solamente de la comisión, sino principalmente quienes solicitaron esta mesa no estén, porque pues de repente se tratan de manejar narrativas equivocadas y se está actuando con transparencia, tanto que ustedes están aquí, ¿verdad?, dando la cara para cualquier duda y para que al rato no se vaya a prestar pues a cuestiones dolosas, discursos dolosos que a veces se utilizan políticamente cuando aquí estamos hablando de beneficiar a la ciudadanía y de facilitarle los trámites a la gente, sobre todo después de que vamos pasando por una crisis económica, pues por el tema de la pandemia. Bueno, yo tengo aquí de manera particular dos preguntas. En una, para ver si es correcta la interpretación que le estoy dando, dice que se regula con mayor detalle el tema de los enseres. Actualmente la ley señala que no se pueden exceder del 50% de la superficie del inmueble y en la reforma se aumenta a 75%, pero no de la capacidad de la superficie, sino de la capacidad del aforo. Asimismo, se detallan prohibiciones de la colocación de enseres en determinados lugares. Aquí la duda es la siguiente, o sea, específicamente cuando se refieren al aforo, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Número de personas, número de enseres o de qué? Y con esta parte habría que ser cuidadosos porque esto se puede prestar a abusos, ahora sí por parte del establecimiento mercantil. A mí me parece maravilloso este programa que se echó a andar de Ciudad al Aire, creo que se llama, ¿no? A mí me parece muy bueno, a mí me gusta mucho. A veces sí hay quejas porque sí hay abusos, ¿no?, de que no se permite el paso peatonal y sobre todo para las personas con discapacidad. Entonces, bueno, con habría que ser cuidadosos y sí tener como un manejo muy claro para que no se vaya a prestar a mayores abusos por parte de los establecimientos mercantiles, porque pueden interpretarlo de otra manera, pueden interpretar que, bueno, me voy a extender 25% más el número la cantidad de superficie. Bueno, entonces aquí va la primera pregunta, si es así como se está planteando y específicamente a qué se refiere. Y la segunda, esta más bien a mí me parece muy buena porque sí se metían muchos bretes a la ciudadanía con este asunto. En relación al programa interno de protección civil, donde antes se solicitaba que fuera a partir de 100 metros cuadrados para los establecimientos y ahora es a partir de los 250 metros. Nada más preguntar si es correcto y bueno, desde mi punto de vista esto me parece muy bien porque también pues se supone que los programas internos de protección civil, desafortunadamente no hay como una normativa de costo y a veces se abusa de establecimientos muy chiquitos como las fonditas o las tienditas y pagan costos excesivos por los programas de protección civil. Bueno, es más, los mismos el mismo personal a veces de las alcaldías son los que van y venden ilegalmente los programas de protección civil. Entonces, qué bueno que se amplía a 250 metros. Gracias, estas serían las preguntas. Muy bien, pues gracias a las diputadas por sus intervenciones y comentarios y preguntas. Y
no sé si Sí. se respondería. Adelante, doctor, Gracias. por favor. Sí, como está especificado en el texto de la iniciativa, se refiere al 75% del aforo. Entonces, si estamos hablando de un establecimiento que tiene un aforo, que además tiene que estar establecido desde la apertura, ¿no? El aforo, a menos que haya modificaciones, lo cual también se tendrá que documentar. Entonces, estamos hablando de un establecimiento que tiene la capacidad para tener en interior, por ejemplo, 100 comensales, no puede tener en la parte exterior más de 75, ¿no? ¿Es correcto? Voy. Y ahorita que lo aclare Norma, aforo, el número de personas. Sí, ahora, hay una serie de restricciones adicionales y déjenme, que es importante, porque al final del día toda esta secuencia, digamos, como de reglas, pues restringen lo que puede hacer un establecimiento y en ese sentido evita el tipo de abusos que a veces con razón, a veces sin razón, pero nos han notificado vecinos. Y es importante decirlo, lo que hoy se redacta en lo que se presenta es resultado de un proceso de diálogo con organizaciones vecinales, sobre todo en las zonas de mayor concentración de restaurantes. Entonces tuvimos hace ya un año casi, sí, poco menos de un año, una serie de mesas, tuvimos más de 10 mesas para definir exactamente las limitantes. Entonces, por ejemplo, si un establecimiento se encuentra ubicado en una vía primaria, pues evidentemente no va a poder poner abajo de la banqueta. Si la banqueta no garantiza un ancho suficiente para permitir el paso de peatones, tampoco va a poder salirse a la banqueta. No va a poder poner ningún tipo de enser fuera del límite de la fachada del establecimiento, es decir, como que no tengo salida aquí, pero aquí al lado sí, no, es justo frente al establecimiento. Entonces, todo esto acumula y garantiza pues, que evidentemente no van a poder poner cosas fijas dentro de vialidades o del espacio público. En fin, esto garantiza pues que en términos, digamos, porque si no creas un incentivo peculiar, ¿no? Rento un local muy pequeño, ¿no? Al que le caben 2 mesas con 8 comensales, pero afuera pongo 20, ¿no? Entonces, eso limita, por supuesto, este tipo de abusos, al tiempo que mantiene las bondades del programa de Ciudad al Aire Libre, que es un programa que pues fue clave para permitir que el sector restaurantero pues no sufriera todavía más impactos a partir de la pandemia de los que tuvo, ¿no? Y que además le ha dado pues mucha vida a muchas zonas de la ciudad. Entonces, no sé, Norma, si quieres hacer una aclaración, y le pediría a Eduardo que detalle el tema del cambio en el metraje de los metros cuadrados, ¿no? Sí, básicamente abonar a lo que comenta José Merino. Para los vecinos de las colonias donde se concentran principalmente restaurantes con enseres al aire libre, es un tema de transparencia saber cuántas personas podrán estar, ¿no? Y que el propio aviso esté pegado de manera grande y visible, porque es mucho más difícil identificar cuál sería el aforo en términos de área y espacio y en términos de enseres. Entonces, con toda transparencia y claridad se diga cuántas personas pueden estar máximo en la zona de enseres. Y por otro lado, las propias características y requerimientos para que se coloquen al aire libre restringe el aforo. Por ejemplo, las mesas tienen que estar a una distancia de 1.5 entre cada una. Se debe dejar al menos 2 metros lineales de paso peatonal, solamente en la fachada. Si hay contiguo otro restaurante, se tiene que dejar 1 metro de cada lado para garantizar movilidad hacia la vía pública en caso de algún incidente. Entonces, esas otras requerimientos para que te puedas colocar al aire libre hace que se vaya reduciendo las mesas y en consecuencia el aforo. Entonces, pero sí, es importante, estaba por superficie, ¿no? Pero los propios vecinos dijeron, necesitamos transparencia de saber cuántas personas pueden estar afuera y estas reglas que limitan el propio aforo. Muy bien.
Claro, sí, y dentro de este plan de, esto aprovecho para mencionarlo, que esta iniciativa que está en este momento en dictaminación por parte de ustedes, no es la única iniciativa referente a este paquete de simplificación administrativa de la ciudad. Una iniciativa adicional, de hecho una de las más solicitada por casi todos los gremios empresariales, todos los comerciantes, dueños de negocios que hemos visto, ha sido modificaciones al Programa Interno de Protección Civil. En términos de establecimientos mercantiles, una cosa que evaluamos con la propia Secretaría de Protección Civil, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, fue dos temas que ya mencionaba que consideramos muy importantes. El primero es la desvinculación del tipo de impacto, si es bajo impacto vecinal o zonal, de la necesidad de tener un programa interno de protección civil. ¿Por qué? Porque en la redacción previa de la Ley de Protección Civil, si tú estabas en un giro de impacto vecinal, aunque fueras un establecimiento de una mesa de este tamaño, sin ningún tipo de riesgo real de protección civil, tenías que presentar el programa interno. Y para un establecimiento de esa magnitud, era económicamente inviable o problemático generar eso. Y no generaba en realidad ningún riesgo real de protección civil, solo el tipo de giro, porque en realidad lo que genera la problemática o la necesidad de tener un programa interno de protección civil tiene que más ver con las condiciones del servicio que se presta y el lugar en sí. Si es muy grande por lo del aforo, si es muy grande por la superficie o si se hacen actividades de alto riesgo como puede ser una escuela. Pero esa es una parte importante de la modificación que ustedes están viendo, la desvinculación de la necesidad de tener un programa interno de protección civil simplemente por el tipo de impacto vecinal o zonal que lleva el negocio. Queremos que quede muy claro que el programa interno se tiene que llevar a cabo de acuerdo al riesgo de protección civil, no al riesgo de impacto vecinal o zonal. Y en segundo lugar, este tema que sí considerábamos nosotros internamente dentro del gobierno de la Ciudad de México, después de amplia discusión con los sectores empresariales, que era muy oneroso el límite de metraje y de aforo que estábamos poniendo. Y por eso, después de una revisión técnica bastante larga, llegamos a este número de 250 metros perdón, se me está en el número exacto del aforo, pero que básicamente duplica los aforos y los metrajes necesarios. Así como otra modificación que no viene en esta ley, pero queremos que quede claro porque es un paquete en conjunto, para regular los aranceles se cobran los responsables de programas oficiales de protección civil, para también facilitar la vida de los propios promoventes, que es un gremio muy concentrado en los cuales afortunadamente ha habido pues, un poco de abuso de parte de algunos ROPCs a través de abusar de que es un padrón limitado. Entonces creemos que eso de la mano con las modificaciones de apertura que ya mencionábamos va a meterle dinamismo a este gremio. Y también en términos de protección civil, yo tomo la palabra que decía la diputada Espinosa Los Monteros, que es cuando haces que los programas de protección civil, como cualquier otro trámite, sean tan complejos de cumplir, lo que generas normalmente es corrupción a través de la falsificación de estos documentos o simplemente de no presentarlos. Simplificar la presentación del programa interno de protección civil genera que, creemos nosotros que es el objetivo y estoy yo convencido de que se va a lograr, que se cumpla de manera más cabal y más en torno a la ley la presentación de los programas internos de protección civil, si les simplificamos la vida y lo acotamos a aquellos que verdaderamente lo requieren de acuerdo al riesgo inherente del establecimiento o del sitio donde se encuentra el establecimiento. Muy bien. ¿Es cuánto? Esto. Muchas gracias al licenciado Eduardo Clark y a la licenciada Norma, al doctor José. Me parece que con estas respuestas se solventan las dudas planteadas también por la diputada Adriana Espinosa de los Monteros y la diputada Elizabeth Mateos. Yo quisiera únicamente concluir la reunión agradeciendo en verdad la presencia de la y los servidores públicos que acuden el día de hoy aquí al Congreso, en particular al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública. Queda claro que después de 2 años de pandemia y en un momento de crisis mundial, la jefa de gobierno esté preocupada en la reactivación económica de la ciudad a partir de procesos mucho más sencillos y confiables para la ciudadanía. Y sobre todo algo que se ha comentado aquí, exentos de la tentación de la corrupción en la que incurren, por desgracia todavía, algunos malos servidores públicos. Entonces, creo que el día de hoy queda claro
que esta iniciativa de reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles ayuda a que esta reactivación económica sea algo que se acelere en la ciudad a partir de la iniciativa privada, con todo el respaldo de la administración pública de esta ciudad. La iniciativa no nada más vela por los intereses de quienes buscan poner un negocio, sino también de las vecinas y los vecinos, y sobre todo, creo que también hay que decirlo, protege de malas tentaciones a muchos servidores públicos que a veces en las alcaldías principalmente puedan tener esta mala disposición a relacionarse indebidamente con quienes buscan generar empleos y crear empresas en esta ciudad. Dicho lo anterior, agradezco a todas y a todos su presencia y creo que se cumple el objetivo de la reunión. Yo voy a solicitar el video, la versión estenográfica, y vamos a imprimirla de tal manera que podamos hacer entrega por oficio de parte de la presidencia de esta comisión a cada integrante de la Comisión de Administración Pública local, de tal manera se puedan recuperar los valiosos argumentos y elementos que ustedes le están aportando a esta discusión que pronto se dará seguramente en la comisión. Dicho lo anterior, concluimos esta reunión de trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.